Hola, bienvenidos a un nuevo video, a una nueva lección en la cual hablaremos sobre el Present Perfect Progressive or Continuous. El Present Perfect Progressive or Continuous conecta el presente con el pasado. Lo utilizamos cuando queremos hablar de actividades que empezaron en el pasado, continuando en el presente. I have been cooking dinner. Y nos indica que esta persona de manera continua ha realizado dicha actividad, que es cocinar la cena. Con el Present Perfect Progressive or Continuous nos enfocamos más en la actividad y no en el resultado, como sucede con el Past Perfect Tense. Entre los usos que se le dan al Present Perfect Progressive or Continuous tenemos, como ya les mencionaba, actividades que empezaron en el pasado y continúan hasta el presente. El ejemplo nos dice, we have been working on this project for 6 months. Es una actividad que empezó en el pasado y ha continuado de manera progresiva o continua por un periodo de 6 meses. Otro uso es para hablar de actividades que empezaron en el pasado, pero han finalizado de manera reciente. El ejemplo nos dice, we've been waiting for you. En este ejemplo, digamos, estamos esperando a un amigo, a una amiga, y de repente llega esta persona y le decimos, hey, we've been waiting for you. Quiere decir que durante un cierto periodo, esta actividad empezó, pero ya cuando esta persona llegó, hasta ahí termina la actividad, que sería en este caso waiting. Tenemos otro ejemplo también. I've been calling you for hours. Por ejemplo, le hemos hablado a alguna amiga, amigo, familiar, hemos estado de marcarle, de tratar de comunicarnos y no nos contesta. Y cuando nos contesta, le decimos, I've been calling you for hours. Fue algo que esa acción de llamar, de marcar, de llamar, la hicimos de manera continua y terminó en el momento en que esa persona nos contestó la llamada. Bien, también para el Past Perfect Progressive hay ciertas common expressions que utilizamos, como por ejemplo for and since, que lo utilizamos cuando queremos hablar. Por ejemplo, con for lo utilizamos cuando queremos hablar sobre un periodo de tiempo. Since lo utilizamos cuando queremos hablar de un point in time, un punto de referencia en el tiempo. También tenemos all day, all night, recently, lately, among others. Ahora vamos a hablar de un tema o de un punto con el que hay que tener mucho cuidado a la hora de usar progressive or continuous tenses. Por lo general, no utilizamos stative verbs con progressive or continuous tenses. Hay algunas excepciones, algunos verbos que dependiendo del contexto y el uso podemos utilizarlos. Sin embargo, con la mayoría de progressive or continuous tenses, como les decía, no hacemos uso de los stative verbs.
Bueno, a esas alturas creo yo de que ya sabemos cuáles son los stative verbs, pero podemos hacer desde luego un refresher. Recordemos que tenemos action verbs y tenemos los stative verbs. Action verbs son todos aquellos verbos que me indican una acción, como run, eat, watch, entre otros. Pero los stative verbs se utilizan o hablan sobre eh, estados. Pueden ser mental state, emotional state. Entre los stative verbs tenemos know, like, hate, understand, love y hay muchísimos más. Y les tengo ahí en la pizarra unos ejemplos de cómo no debemos usar los stative verbs. Nos dice la primera sentence. I have been knowing John for 2 years. Está incorrecto porque know es un stative verb. Entonces, ¿cuál sería el correcto? ¿Cuál sería el correcto uso o la correcta oración en este caso? Podemos utilizar el present perfect tense. I have known John for 2 years. Otro ejemplo. He has been liking this book. El cual está incorrecto porque estamos usando un stative verb, que en este caso es like. Entonces, ¿cuál podría ser el uso correcto? Podemos decir, he has liked this book. O podemos usar el past simple, he liked this book. Otro ejemplo, the students have not been understanding this lesson. De igual manera, incorrecta. ¿Por qué? Porque estamos usando understand en un progressive way or continuous way. Y understand igualmente es un stative verb. Entonces, en este caso, de igual manera. Aquí podríamos incluso hacer uso del present simple tense. The students don't understand this lesson. Entonces, recordemos que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de utilizar los stative verbs. Como les mencionaba al inicio, generalmente no se utilizan con el present perfect progressive o cualquier otro progressive or continuous tense in English. Bien, siguiendo con nuestra lección, aprenderemos a armar sentences utilizando el present perfect progressive or continuous tense. Para positive sentences necesitamos un subject, luego have or has. Recordemos que dependiendo del subject utilizaremos have or has. Por ejemplo, si es I, you, we or they, vamos a utilizar have. Si es si es he, she, it, utilizaremos has. Luego colocamos been y por último el verbo en su ing form.
tenemos dos ejemplos. El primero nos dice, I have been playing soccer. Como pueden ver, tenemos el subject que es I, luego tenemos have been playing. Tenemos el verbo play, que es play en ing form. Otro ejemplo, he has been studying since 2 p.m. De igual manera, podemos ver que tenemos el subject, que en este caso es he. Luego, como tenemos he, utilizamos has, luego been y el verbo study en su ing form, que sería studying. Bien, luego tenemos los negative. Tenemos en primer lugar el subject, luego vamos con has not or have not. Recordemos, dependiendo del subject, vamos a utilizar has not or have not. Luego, been y luego el verbo en su ing form. Y tenemos dos sentences ahí, dos examples. We have not been cooking. Tenemos el subject que es we. Tenemos have not been y cook en su ing form, que sería cooking. Tenemos otro ejemplo. She has not been eating for 3 days. Y tenemos el subject que es she, luego has, negative not, been y el verbo eat en ing form, que en este caso sería eating. Bien. Y para las questions la fórmula queda de esta manera. Haremos un cambio entre el subject y have or has, pasando o iniciando con have or has, luego el subject, luego been y luego el verbo en ing form. Tenemos have they been watching the series? Tenemos have, tenemos el subject they, tenemos been, tenemos watch en su ing form. Luego, otro ejemplo. Has it been working? Como podemos notar, igual tenemos has, subject it, luego been y el verbo work en su ing form. Así que bien, de esta manera, con esta fórmula, con estas fórmulas, podemos formar positive sentences, podemos formar también negative sentences y questions. Vamos a la parte de los exercises. Aquí vamos a aprender en práctica lo que hemos aprendido so far sobre el present perfect continuous or progressive tense. Así que bien, de la 1 a la 6 tenemos, ahí tenemos en past, simple past y bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. De la 1 a la 3 vamos a transformar de present simple a present perfect, progressive or continuous. Pero vamos a hacer de la 1 a la 3, vamos a hacer affirmative or positive sentences. Luego de la 4 a la 6 vamos a transformarlos en negative sentences, siempre utilizando el present perfect continuous or progressive. Y el 7 y el 8 pues ya están en present perfect continuous, pero los vamos a transformar en preguntas. Así que bien, pueden pausar el video en lo que resuelven estos exercises y cuando estén listos
Vamos a ver cómo queda. Así que, let's do it. Bien, ya que volvimos de esta pausa, tenemos ahí las respuestas para los 8 ejercicios. Así que, bueno, vamos a ver. Dice, la número 1, they watch, se transforma en they have been watching. Yo le agregué ahí movies. Luego, número 2, she sleeps, ya transformándolo con el present perfect progressive, dice she has been sleeping since 5 p.m. Número 3, it works, se transforma en it has been working all day. Ahora bien, vamos con las negativas. Tenemos la número 4, dice we pay. La vamos a transformar en negative, dijimos. Entonces quedaría we have not been paying fees. Número 5, he teaches, se transforma en he has not been teaching since 2022. Número 6, they go, they have not been going to the gym lately. Bien, good job. Ahora tenemos 7 y 8 que dijimos que le íbamos a transformar en questions. Ok, dice, they have been living in New York. Tenemos, transformándolo en pregunta, have they been living in New York? Número 8, he has been reading. Ya al transformarla en una pregunta, quedaría de la siguiente manera. Has he been reading that book? Muy bien. Pues llegamos al final de nuestro video sobre el present perfect continuous or progressivo. Recordemos que el present perfect progressive or continuous lo utilizamos para hablar de situaciones que empezaron en el pasado y siguieron de manera continua hasta el presente. En esta lección aprendimos los usos del present perfect continuous, aprendimos también cuándo no usarlo, también aprendimos sobre la estructura de las oraciones y finalmente completamos estos ejercicios. Así que good job. No tengan miedo de utilizar este tense en su daily life, on a daily basis, ya sea pues poniéndolo en práctica en conversaciones con sus amigos o desarrollando diferentes ejercicios. Así que, good job. Y nos vemos en la próxima lección. Bienvenidos a una nueva lección. Ahora conoceremos sobre el past perfect progressive or continuous. Al final de esta lección podremos entender qué es el past perfect continuous, cuándo usarlo, cómo formar diferentes sentences y incluso vamos a hacer una práctica al final. El past perfect progressive lo utilizamos
para hablar sobre una acción que estuvo pasando de manera continua en el pasado antes que otra acción tomara lugar. En términos simples, el past perfect progressive señala o destaca la duración de una acción que ha estado ocurriendo hasta un cierto punto en el pasado. Tenemos un ejemplo que dice, She had been studying for 2 hours when I called her. En esta oración nos muestra que la acción de estudiar estuvo pasando por 2 horas antes que la acción de llamar pasara. Siguiendo con nuestra lección, hablaremos sobre los usos para el past perfect progressive or continuous. Número 1. Para enfatizar la duración de una acción pasada. Tenemos el ejemplo que nos dice, It had been snowing since Monday. Aquí nos enfocamos en la duración de esa acción que estuvo pues pasando de manera continua. Para eso utilizamos también palabras como since y for. Como en el ejemplo nos indica, It had been snowing since Monday. También lo utilizamos para indicar la causalidad, que con esto pues nos referimos a que señala que una acción pasada fue la razón para otra acción pasada. Y dice, He was tired because he had been working all night. Utilizamos también palabras claves como because, so, que indican una causa o razón. Y por último tenemos la número 3 que nos dice to describe repeated actions, la cual ilustra que una acción pasada fue hecha de manera repetitiva antes de otro evento igualmente en el pasado. Y tenemos el ejemplo que dice, They had been visiting their grandma before she moved. Ahora, ¿cuándo no usar el past perfect continuous tense? Como ya les he mencionado en anteriores lecciones, no utilizamos continuous or progressive tenses. Claro, hay unas excepciones, pero por regla general no utilizamos stative verbs con continuous or progressive tense. Stative verbs son todos aquellos que hablan sobre un estado, ya sea mental, estado emocional, y pueden ser verbos como believe, know, understand, love, hate, dislike, like. Para estos verbos stative no utilizamos continuous or progressive tenses, como les decía, a excepción de unos casos bien específicos dependiendo del contexto y el uso. Pero por lo general siempre recordemos que para perfect, para cualquier progressive tense, no utilizamos los stative verbs. Ahora vamos a aprender a cómo formar sentences utilizando el past perfect progressive tense. Tenemos positive or affirmative sentences, tenemos negative sentences y por último tenemos las questions.
Así que bien, empecemos con las positive or affirmative sentences. Para formarlas necesitamos un subject, necesitamos luego el auxiliary o el helping verb, que en este caso sería had, el cual es el pasado de have. Luego tenemos been y por último el verbo en su ing form. Tenemos un par de ejemplos. El primero dice, they had been playing football. El segundo dice, I had been reading a book. Como podemos ver, tenemos un subject, que sería they, para la primera oración. Tenemos el auxiliary verb, que sería had. Luego tenemos been. Y luego tenemos play en su ing form. Bien, igualmente, en la segunda oración tenemos el subject, que sería I. Luego tenemos had, luego been y luego el verbo read en su ing form. Bien, vamos con las negative. Para las negative necesitamos el subject, necesitamos had y le vamos a agregar también el not antes del been. Como pueden notar, ahí tenemos la versión full, por decirlo así, que sería had not, y tenemos la contraction, que sería hadn't. Luego vamos con el been y luego con el verbo en su ing form. Y desde luego tenemos ejemplos. El primero dice, she had not been sleeping well. Segundo ejemplo, we hadn't been practicing lately. Como podemos observar, tenemos un subject, que sería en la primera oración she. Tenemos had not, tenemos been y el verbo sleep en su ing form. Para el segundo, igual tenemos el subject, pero estamos utilizando la contraction hadn't. Luego vamos con been y tenemos practice, el verbo practice, pero en su ing form. Muy bien. Por último, tenemos las questions. Aquí vamos a hacer un cambio. En lugar de empezar con el subject, empezaremos con el auxiliary or helping verb, que es had. Luego vamos a poner el subject, luego being y luego el verbo en su ing form. De igual manera tenemos dos ejemplos. El primero dice, had you been waiting long? El segundo, had they been studying for the exam? De igual manera podemos ver de que empezamos con el auxiliary or helping verb had, luego el subject, luego el been, luego tenemos para el primer ejemplo wait, verbo wait en su ing form y para el segundo study en su ing form. Recordemos también que podemos hacer uso de WH words para generar WH questions. Por ejemplo, en la primera oración podemos decir, How long had you been waiting? Para la segunda podríamos decir, Where had they been studying for the exam? Podemos hacer uso de todas las WH questions que necesitemos para hacer las preguntas. Así que bien, aprendimos a cómo formular positive or affirmative sentences, negative sentences y questions usando el present perfect continuous. Sigamos. Bien, llegó la hora de poner en práctica lo que hemos aprendido hasta este momento, con una serie de ejercicios sobre el past perfect progressive tense. Tenemos 6 oraciones en total.
En la 1 y la 2 vamos a rellenar el espacio para completar las sentences utilizando el Past Perfect Progressive Tense. 3 y 4 tenemos oraciones en Simple Present Tense y las vamos a transformar a Past Perfect Progressive Tense, pero negatives, ¿ok? Las vamos a transformar en negatives. Y las 5 y las 6 son positive or affirmative sentences y estas las vamos a transformar en questions. Así que bien, pueden pausar el video y desarrollar los ejercicios. Luego le dan play otra vez y vamos a resolver los ejercicios juntos, ¿ok? Bien, luego de esta pausa en la que ustedes pues se tomaron el tiempo para desarrollar los ejercicios, vamos a resolverlos juntos, ¿ok? A ver si nos da el mismo resultado, que yo sé que sí. Tenemos la número 1 que dice, I blank think of ordering pizza. Así que bien, si recordamos la regla gramática, la estructura que debemos ocupar para las affirmative sentences o positive sentences, recordemos que vamos a poner en primer lugar el subject, luego el auxiliary verb or helping verb had, luego be y luego el verbo en su ing form. Teniendo esto en cuenta, la oración número 1 quedaría de la siguiente forma. Dice, I had been thinking of ordering pizza. Número 2. They had been living in that house for a decade before they moved. Luego, tenemos 3 y 4 que dijimos que las vamos a convertir en oraciones en past perfect progressive, pero negative. Ok, recordemos que para negative necesitamos es la misma fórmula, pero lo único que vamos a agregar es el not entre el auxiliary verb y el being. ¿Ok? Entonces, tomando en cuenta, las oraciones negative quedarían de la siguiente manera. Bien, número 1 dice, she misses her family. Ahora, como una past perfect progressive negative sentence, quedaría así. She had not been missing her family. Good job. Ahora, número 4. La oración dice, we check our voicemail. La respuesta sería, we hadn't been checking our voicemail. Good job. Bien, ahora vamos con la última parte de nuestros ejercicios 5 y 6, que como les indiqué anteriormente, son affirmative or positive sentences. Entonces los vamos a transformar a questions. Dice la primera, I had been waiting for you. I had been waiting for an hour. Y la segunda nos dice, he had been feeling unwell. Bien, las respuestas quedarían de la siguiente manera. I had been waiting for an hour. Sería, had I been waiting for an hour?
Tenemos la número 6 que dice he had been feeling unwell. Se transforma en had he been feeling unwell. Así que bien, hemos concluido nuestra sección de ejercicios y a la vez también concluimos el tema de hoy, que pues fue sobre el present, past perfect continuous tense. Ya aprendimos sobre sus usos, ya aprendimos también sobre cómo formar sentences y los invito a ponerlo en práctica en su daily life. Así que nos vemos en la siguiente lección. Hola, bienvenidos a una nueva lección en la cual aprenderemos sobre el Future Perfect Continuous Tense. Al final de esta lección ya sabremos qué es el Future Perfect Continuous Tense, cómo usarlo, para qué usarlo. Ya tendremos conocimiento también de cómo formar positive or affirmative sentences, negative sentences y questions también. Así que bien, empecemos. Este Future Perfect Continuous Tense lo utilizamos para describir una acción, an ongoing action, que continuará en el futuro hasta un específico punto. Usualmente usamos este tense para enfatizar por cuánto tiempo una acción estará pasando en el futuro. Y pues tenemos un ejemplo. By next July, I will have been working here for 1 year. By next May, I will have been working here for 1 year. By next summer, I will have been working here for 1 year. En este caso, estamos especificando el tiempo en el futuro en el cual la acción estará o, estará o habrá estado pasando de manera continua hasta ese tiempo en específico. Tenemos otro ejemplo en la pizarra que dice, next November, we will have been living in this house for 10 years. Nos está indicando que para el siguiente mes de noviembre tendremos 15 años de vivir en la misma casa. Se menciona el específico tiempo en el futuro y por cuánto tiempo esta acción estará pasando. También lo utilizamos cuando queremos indicar planes o situaciones, escenarios que esperamos que hayan pasado de manera continua hasta el futuro. Y tenemos el ejemplo que nos dice, I will have been training for the marathon for 6 months by the time of the race. O sea, ahora en el futuro, ahora en el presente, hasta el momento de la carrera, tendremos 6 meses de estar entrenando para esta maratón de manera continua. Es algo que esperamos o hemos planeado hacer o estar haciendo, más bien dicho, porque es una acción continua, estar haciendo durante el tiempo especificado. Para el Future Perfect Continuous Tense también hay common expressions que indican
que indican el uso de este tense. Tenemos for, que recordemos que lo utilizamos cuando estamos hablando de un period of time. Tenemos next week, tenemos next summer, this winter, by 2026. Podemos decir by 2030, by next month, by Monday, by December. Podemos usar el by acompañado de otra fecha futura. Ahora aprenderemos a formar sentences utilizando el Future Perfect Continuous Tense. Bien, para las positive or affirmative sentences, la fórmula va de esta manera. Tenemos subject, luego will have, luego be y por último el verbo en su ing form. Tenemos un ejemplo. They will have been working on the project for 6 months. Como pueden notar, tenemos un subject que es they, tenemos luego will have, luego tenemos been y por último tenemos el verbo work, pero en su ing form. Luego vamos con las negative sentences. Para eso necesitamos de igual manera un subject y will not have. Luego be y el verbo en ing form. Es muy sencillo. Es la misma fórmula de las affirmative sentences, pero vamos a agregar el not entre will y have. Y tenemos el ejemplo que nos dice she will not have been practicing piano for very long by the time of the concert. Como pueden ver, tenemos el subject que es she y luego tenemos will not have que denota que es una negative sentence. Luego tenemos being, luego practice en su ing form. Y por último, tenemos las questions. Para las questions, básicamente es la misma fórmula. Lo único que vamos a hacer es que vamos a poner, vamos a empezar con will, luego el subject y luego have been, para terminar con el verbo en su ing form. Y tenemos el ejemplo. Will they have been working on the project for 3 weeks? Como podemos observar, empezamos con will, luego el subject, luego agregamos el have been y tenemos el verbo work en su ing form. Y así es como formamos positive, negative sentences y questions haciendo uso del Future Perfect Continuous Tense. Y llegó la hora de poner en práctica lo que hemos aprendido hasta el momento con una serie de ejercicios sobre el Future Perfect Progressive Tense. Tenemos 5 ejercicios en total, de los cuales 2 son para Positive or Affirmative Sentences. Luego el 3 y el 4 son Negative Sentences. Y por último, la número 5, tenemos una Affirmative Sentence, pero de ahí vamos a construir una pregunta. Así que bien, pueden tomarse su tiempo, pueden pausar el video para desarrollar estos ejercicios y al regresar vamos a resolverlos juntos. Así que, let's do it. Muy bien,
llegó la hora de resolver estos exercises juntos. Tenemos la número 1 que dijimos que es positive sentence y dice, by the time we reach Niagara Falls, we blank drive, tenemos ahí la pista, for 8 hours. Recordemos que para crear affirmative or positive sentences debemos de seguir la fórmula que nos indica que primero vamos a poner el subject, luego vamos con will have been y el verbo en su ing form. Tomando eso en cuenta, la respuesta sería la siguiente. By the time we reach Niagara Falls, we will have been driving for 8 hours. Bien, tenemos la número 2 que nos dice when he retires next year, he blank, tenemos la pista ahí, teach for 25 years. Así que aplicando la misma fórmula, este sería el resultado. When he retires next year, he will have been teaching for 25 years. Bien, let's move on. Seguimos con las negativas. Dice, next month, you blank, y tenemos ahí la pista que nos dice not, y el verbo sería write this book for 2 years. Recordemos que para negative sentences es básicamente la misma fórmula, solo que con la diferencia que vamos a colocar not en medio de will y have. Así que siguiendo la fórmula, la respuesta para la número 3 quedaría de la siguiente forma. Next month, you will not have been writing this book for 2 years. Bien, vamos con la número 4. Next week, she blank not meet for 1 year. Aplicando la misma fórmula, nos da el siguiente resultado. Next week, she will not have been eating meat for 1 year. Y por último tenemos la número 5 que nos dice, by 1 p.m., the athletes will have been running for hours. Así que esta la tenemos que transformar en una question. La fórmula nos indica que para las questions vamos a iniciar con el will, luego vamos con el subject, luego vamos a colocar have been y por último el verbo en ing form. De esta forma, basándonos en esta fórmula, la respuesta queda de la siguiente manera. Y la respuesta nos queda de la siguiente manera. How long will the athletes have been running by 1 p.m.? Ahí, como pueden ver, le agregamos una WH question, una WH word al inicio de la pregunta para formular una WH question. Así que, bien, llegamos al final de los exercises. Good job. Y de esta manera también concluimos nuestro video sobre el Future Perfect Continuous or Progressive Tense.